patología, ahora vamos a entrar a lo que es ya temática como patología pediátrica. Y cuando hablamos de parasitosis, ¿qué es lo que consideramos en la parasitosis? Es un problema de salud pública, ¿no es cierto? Porque todos los niños van a entrar en la posibilidad de parasitarse. ¿Por qué? Porque generalmente si vemos, vamos a hablar de los países en desarrollo, por ejemplo, que se considera que tenemos una letrinización baja, un saneamiento básico bajo, entonces eso va a condicionar a que muchas veces la gente del área rural, principalmente, ¿con qué agua se alimenta? De las acequias, de los ríos. ¿No se considera ninguna contaminación? Sí. Entonces, por eso se dice que la parasitosis en los niños es un problema de salud pública y al mismo tiempo se considera que como norma del Ministerio de Salud se dice que hay que desparasitar a todos los niños por lo menos 2 veces al año. ¿Y a qué tipo de parásitos vamos a desparasitar? Porque vamos a dividir en 2 grupos de parásitos, vamos a decir, los que se llaman gusanos y los que se llaman protozoarios. Entonces, ¿vamos a desparasitar a quiénes? ¿A los gusanos o a los protozoarios o a todos? A todos. No todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se olviden que los protozoarios son los parásitos diarreogénicos, que su manifestación clínica es la diarrea. Y si no tiene diarrea y no presenta la forma patógena, pues no van a poder ser desparasitados. Entonces hablamos más de los helmintos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de parásitos, también me han dicho que han llevado 2 semestres de parasitología. Doctora, no se preocupe, es un repaso para los estudiantes, también me han dicho eso. Entonces vamos a repasar un poquito, ¿sí? Un semestre nomás, a mí me han dicho 2. Bueno, entonces vamos a recordar. Yeah. Entonces, cuando hablamos de los parásitos, vamos a aglomerar en 2 grupos de parásitos. Unos que se los va a llamar los gusanos, los helmintos, y otro, los protozoarios, ¿no es cierto? Y dentro de los protozoarios, y decimos que son los más agresivos los protozoarios, porque dentro de ellos van a incorporar a la entomevis prolífica y a la Giardia lambda. Estos son parásitos que se los va a llamar exclusivamente diarreogénicos, ¿no es cierto? Estos 2, por eso es que se dice que es una patología grave, porque lo puede descompensar ese helminto. En cambio, cuando estamos hablando de los helmintos, ahí vamos a hablar de los gusanos, hablamos de las cariopticoides, hablamos del Enterobius vermicularis, hablamos del Ancylostoma duodenal o Necator americano, hablamos del Schistosoma manzoni, hablamos del Escherichioides estercoralis, del Trichuris y del Temni, ¿cierto? Entonces, dentro de ese componente tenemos que saber diagnosticar, tenemos que saber pedir laboratorios de acuerdo a la patología y de hecho hacer el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, si vemos cada uno de estos parásitos, decimos la ameba, se dice que es el parásito más patógeno. ¿Por qué? Porque tiene alta incidencia en nuestro medio. Se dice que va a ser contaminada principalmente ese mal saneamiento básico que tenemos. Si hablamos del área rural, por ejemplo, los niños van a hacer deposiciones en el aire ambiente, en el medio ambiente, ¿no es cierto? Esas deposiciones se van a secar y van a liberar los quistes. Y el viento va a llevar, y donde van a localizarlos es agua, ¿no es cierto? Por eso las acequias, y principalmente si estamos hablando del riego, de todo lo que son verduras en el área rural, es regado por acequias, con riesgo de contaminación, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que la ameba se caracteriza porque va a ser contaminado el niño por la ingesta de alimentos. ¿Y qué es lo que va a ingerir? Son los quistes. Por eso dentro de los protozoarios vamos a dividir en 2 cosas bien claras. Uno, cómo se va a infectar el niño, y se va a llamar la forma infestante, ¿no es cierto?, que es el quiste. Y la forma patógena, que es el trofozoito, que es el que va a dar manifestaciones clínicas. Entonces, cuando hablamos del quiste, ¿por qué hablamos de agresividad? Porque este quiste se caracteriza porque primero va a tener 4 núcleos, y esos núcleos se van a dividir en 2. Vamos a hablar de tetranucleados. Entonces, esto, si además tiene división binaria, cada quiste va a dar lugar a 8 trofozoitos. Eso significa riesgo, ¿no es cierto? Y además, si añadimos eso, cuando ese niño va a ingerir los quistes, estos quistes, si consideramos la primera barrera natural del sistema digestivo, ¿cuál es? pH ácido. Entonces, es resistente a todo este quiste. Y si hablamos un poquito de las resistencias, decimos, ¿no? Es resistente al frío. Entonces, ¿ustedes creen que el agua clorada que tenemos en Cochabamba es agua directamente así, con garantía de tomar directamente? No. ¿Por qué? Porque pues no tenemos una seguridad de que es un agua limpia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del quiste de la entomevis prolífica, ¿no es cierto? Es decir, es resistente a la cloración. Por lo tanto, esa agua del grifo, si está contaminada con esos quistes, vamos a tener riesgo de que no van a morir por la cloración, y al mismo tiempo que consideramos muchas veces que hacemos, ¿no? Del grifo, agüita para el hielo, ¿no es cierto?
Entonces, ese hielo también va a considerar fuente de riesgo. ¿Por qué? Porque es resistente al frío, es resistente a la congelación. Al mismo tiempo decíamos, ¿no?, que como el saneamiento básico tiene alto riesgo, porque los niños, como no tienen baños, hacen sus deposiciones al aire ambiente, esa deposición va a deshidratarse, el quiste, como es resistente al calor, ni siquiera solo va a desecar. Entonces ese quiste va a volar y va a ir a donde se va a hidratar, que es el agua. Entonces también es resistente al calor. Si estamos hablando de los antisépticos, cuando un niño se interna, por ejemplo, en un hospital y está con diarrea, la enfermera tiene que tener cuidado de tener una buena higiene de manos, porque puede ser ella misma que va a aportar a los otros pacientitos que están internados, porque es resistente a los mismos antisépticos, al yodo, y decíamos, no, ni siquiera va a respetar la barrera natural del sistema digestivo, que es un medio ácido, porque el ácido no le significa destrucción, entonces va a tener la posibilidad de pasar al intestino. Entonces, por esta característica de resistencia es lo que la ameba se ha considerado como el parásito de mayor difusión y con mayor riesgo. Cuando ese quiste ha pasado el medio ácido, sabemos que la otra porción del intestino, que es el duodeno, es alcalino, ¿no es cierto? Entonces, como este no es sensible, no es resistente al álcali, el álcali va a significar que lo va a estimular a que se dé el desenquistamiento. Entonces decimos que al pasar por el duodeno se va a convertir en trofozoito, que es la forma infestante. El trofozoito se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene un solo núcleo, pero si se fijan acá tiene unas terminaciones y está rodeada de una sustancia que se llama la amebaporina, que es la responsable de producir la inflamación en el epitelio intestinal. Y al mismo tiempo, si consideramos que esto, como se ha dividido de 4 núcleos a 8, cada trofozoito va a tener un solo núcleo. Entonces hablamos de que hay un solo núcleo, al mismo tiempo no es resistente a nada. Es sensible al ácido del trofozoito, por lo tanto va a vivir en un duodeno, va a desenquistar en el duodeno para después migrar a su hábitat, que su hábitat es el colon, ¿cierto? Luego, si hablamos un poquito de la fisiopatología, ¿qué es lo que se considera? Primero, para que se dé esa contaminación del niño, tiene que dar la ingestión de quiste, ¿no es cierto? El quiste, hemos dicho, va a pasar la barrera de defensa, que es el pH gástrico, y va a llegar al duodeno. En el duodeno es un medio alcalino. Eso le va a permitir el desenquistamiento para convertirse en trofozoito. Y como sabemos que el lugar de habitar va a ser la ameba, para la ameba, para el trofozoito es el colon, entonces va a ir y va a producir un proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que condiciona? Si hablamos, va a producir ulceraciones muchas veces o inflamación del epitelio. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que se llama la amebaporina. Por lo tanto, la ameba se va a encontrar en los espacios de las intervellosidades, va a producir ulceraciones. Pero en respuesta a esa ulceración que se ha producido, también la amebaporina va a estimular a que se produzca un tejido de granulación. Este tejido de granulación se caracteriza porque va a ser un tejido blanquecino, si es que quiere, que se va a localizar en los espacios de las intervellosidades. Y si el tejido de granulación es muy marcado, va a responder con masas importantes y se va a dar la complicación de una obstrucción intestinal con la condición de que se haya producido el ameboma. Entonces, ese ameboma se caracteriza por la respuesta a la amebaporina, y como son masas grandes van a producir la obstrucción. Lo común no es la obstrucción, lo común es que esta ulceración tenga un poquito de ameboma. Y como es una sustancia blanquecina que va a sobresalir de la úlcera, por eso se llama la primera lesión de la ameba, es la imagen de botón de camisa. Luego, ¿qué es lo que va a condicionar? No solamente hay ulceración, hay proceso inflamatorio. Y si va a producir toda la inflamación del epitelio colónico, ¿qué va a condicionar? Que como va a edematizar, va a responder ese epitelio inflamado con moco. Va a responder ese epitelio si hay ulceraciones con sangre. Entonces, la característica de una diarrea mediana va a ser precisamente la presencia de flemas y moco. Y cuando consideramos la ameba, decimos, tenemos un foco primario intestinal que se llamaba la ameba primaria, ¿no es cierto? Entonces, y su foco primario va a ser el colon. Va a producir una inflamación, va a producir secreción, va a producir moco y va a producir sangre. Por lo tanto, ¿qué tipo de diarrea va a producir la ameba si es que estamos hablando de una afección colónica? Una inflamatoria o una exudativa. Entonces, la forma inicial de afección va a ser colónica con una diarrea inflamatoria o exudativa. Si ese niño, por ejemplo, le da condiciones para que o tiene superinfestación de ameba, no se va a quedar en el intestino, va a tomar el sistema circulatorio y va a migrar por la circulación al primer órgano, que es de drenaje, que es el hígado, donde se va a estacionar en el hígado y va a formar un tipo de absceso, que se llama la amebiasis hepática. Posteriormente, mismo a través de la circulación, va a seguir y va a tomar los próximos órganos, y el próximo órgano es el pulmón.
donde va a afectar la pleura y va a producir un derrame muchas veces, va a producir una afección del pericardio, dando una pericarditis y finalmente puede llegar hasta la piel, donde la piel la característica va a ser ulceraciones con tejido de granulación central, principalmente lo que se llama imagen en botón de camisa. Entonces, si tenemos esa historia de la ameba, es importante que sepamos diferenciar si esa amebiasis está en la forma intestinal o ya pasó a la etapa extraintestinal. Cuando estamos hablando de la fase intestinal, está marcada directamente por ulceraciones e inflamación del epitelio colónico. Por lo tanto, nos va a dar como manifestación una diarrea exudativa o inflamatoria. Por el mismo proceso inflamatorio va a aumentar el peristaltismo, por lo tanto ese niño va a estar también con dolor abdominal. Una vez que se ha dado ese dolor abdominal, ¿cuántas veces serán deposiciones? Las inflamatorias exudativas serán abundantes, ¿verdad que no? Se caracteriza por ser deposiciones en poca cantidad. Al mismo tiempo decimos que tiene alta frecuencia, de 6 a 8 veces, pero su característica es que es verde, es en poca cantidad. Son las dos condiciones. En ningún momento estoy hablando de fetidez, aquí estoy hablando solamente de verdosa, con moco y en poca cantidad. Al mismo tiempo, como la inflamación también está en rectos sigmoides, que es lo que va a condicionar que ese niño tenga la sensación de deposición, por lo tanto va a presentar el pujo y al mismo tiempo aumenta el peristaltismo con la presentación de tenesmo. Entonces son sintomatologías clínicas de afección colónica, pero con un poco de especificidad, porque si estamos hablando de las tres características de la diarrea colónica, hablamos de poca cantidad, hablamos de color verdoso café y el olor es fétido. La diferencia es que en una diarrea mediana no hay fetidez, pero sí en la diarrea bacteriana, que le va a dar también la característica de inflamación. Hablamos de que tengo un riesgo de complicación cuando se va a dar demasiadas ulceraciones a nivel de colon, lo que vamos a llamar una colitis amebiana, y esto generalmente está presentado en los niños desnutridos, que es complicación de una amebiasis intestinal. Una vez que se ha dado esto, si ese niño tiene baja inmunidad o tiene una superinfestación de ameba, tiene el riesgo de pasar a las formas extraintestinales, y lo primero que va a tomar es el hígado. Va a darse una acumulación de trofozoitos donde van a producir un proceso inflamatorio y van a simular un absceso, por eso se llama absceso amebiano. Y como condición se va a dar que va a aumentar el tamaño del hígado. Y si aumenta el tamaño del hígado, vamos a percibir la hepatomegalia, pero al mismo tiempo, si presionamos en ese lugar de aumento del hígado, va a producir dolor en el hipocondrio derecho. Y como estamos hablando de un absceso amebiano, el organismo se engaña y piensa que es un absceso, puede ser bacteriano, entonces como respuesta a esa invasión hepática va a presentar fiebre. Entonces es importante aclarar que en la forma intestinal no existe la posibilidad de fiebre, pero sí estamos hablando de la forma amebiana, que sí va a presentar el cuadro febril. Una vez que ha tomado el hígado, va a empezar a migrar a los órganos que son próximos. Si estamos hablando de pulmón, va a dar una neumonía, pero su característica va a ser que va a afectar pleura, por lo tanto va a ser una neumonía con derrame pleural. Cuando hablamos del pericardio, de la misma manera, va a dar una pericarditis, y cuando llega a la piel, donde vaya a presentarse, puede ser en la cara, en tórax, en extremidades, donde vaya a localizarse, nos van a dar ulceraciones. Esas ulceraciones tienen forma circular, son delimitadas. Si nosotros queremos mover un poquito ese tejido de granulación, va a tener un fácil sangrado, y por esa característica de ser una úlcera con un tejido blanquecino de granulación en la parte central, se le llama la imagen primaria en botón de camisa. Como característica, estamos hablando de que se va a dar en piel, y la misma imagen también se va a dar en intestino, pero que no es visible, ¿sí? Bueno, si tenemos una clínica intestinal y extraintestinal, entonces ahí nos dice, ¿no? Hay que diagnosticar, pero con esta clínica también es importante que hay otros agentes infecciosos que van a desarrollar este tipo de infección. Estamos hablando del primer diagnóstico, que es la disentería bacteriana. ¿Quién es el agente etiológico para que se pueda producir una disentería bacteriana caracterizada lo mismo? Por ser deposiciones verdosas en poca cantidad, con moco, con flemas, con pujo, con tenesmo, pero en una disentería bacteriana, ¿qué cositas se nos va a añadir? Para entrar en la diferencia de que es una ameba o es una bacteria en la forma colónica intestinal. La fiebre, hemos dicho, ¿no? La ameba no da fiebre. En el síndrome disentérico amebiano no hay fiebre, en cambio en el síndrome disentérico bacteriano vamos a tener fiebre. La única condición. Luego hablamos de la colitis ulcerativa, estamos hablando de la colitis amebiana, que se va a dar en los desnutridos. Lo mismo se va a dar en los desnutridos, pero es la etiología bacteriana, con las mismas características de múltiples
ulceraciones, y si estamos hablando del absceso hepático, van a tener la misma clínica de un absceso bacteriano. Hay fiebre, hay dolor, hay aumento del tamaño del hígado, lo que condiciona dolor en el hipocondrio derecho. ¿Qué me diferencia clínicamente de un absceso bacteriano? Nada, porque todo está relacionado con una similitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a tener la triada de la amebiasis hepática, que puede ser confundida fácilmente con una amebiasis bacteriana? ¿Qué tenemos que hacer? Hay fiebre, no me permite esa clínica diferencial a diferencia de la forma intestinal, que sí me va a permitir. ¿Qué tienen que hacer en un paciente que va a tener la triada característica? Primero el antecedente, tal vez es una forma hepática como antecedente, ¿no es cierto? Pero si estamos viendo una clínica directamente con afección hepática, ¿en qué vamos a hacer? ¿Cuál es la forma de diferenciar que sea un absceso bacteriano o sea un absceso amebiano? ¿Qué pedirían? Es laboratorial, por si acaso. El copro me va a determinar que tuvo el antecedente de una amebiasis intestinal, ¿no es cierto? Pero si la mamá muchas veces no me avisa ese antecedente y tengo una clínica ya en la forma hepática, es obligatorio pedir el hemograma, porque de hecho el tratamiento es diferente. Entonces, si hablamos del hemograma, vamos a hablar de que un absceso bacteriano hepático me va a dar una leucocitosis con desviación a la izquierda o aumento de polimorfonucleares, más del ¿cuánto por ciento? Más del 60%, bacteria. Y va a ser ameba, no voy a tener leucocitosis, pero voy a tener una de las formas leucocitarias que va a aumentar. ¿Cuál es? La eosinófilos. Por lo tanto, vamos a encontrar más de 6% de eosinófilos. Ya me está confirmando de que es un absceso amebiano. Entonces es importante considerar eso, ¿sí? Una vez que se ha determinado la sospecha clínica, porque la amebiasis es diagnosticada por laboratorio, la clínica se sospecha, pero el diagnóstico es laboratorial. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Si está en la etapa intestinal, hemos dicho, vamos a pedir un coproparasitológico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de coproparasitológico, ¿qué condicionamos? ¿Qué determinamos? ¿Qué encontramos en un coproparasitológico? Los kits de la... Ya, muy bien, los quistes. Si un coproparasitológico me da quistes, ¿qué diagnóstico le voy a dar? ¿Qué me permite diagnosticar si en un coproparasitológico yo voy a encontrar quistes? Portador. Es un portador y el quiste es resistente al medicamento, no me sirve para hacer tratamiento. A diferencia, si en el coproparasitológico yo voy a encontrar un trofozoito, estoy con la forma clínica, con la forma patógena, y en ese caso voy a hacer tratamiento. En algún momento yo necesito un poquito más de especificidad y hablamos del estudio inmunológico. ¿Qué estudio le vamos a pedir a un niño si tiene amebiasis? ¿Qué estudio inmunológico podemos pedir? El ELISA, ¿no es cierto? El ELISA me va a reportar si está con un cuadro agudo o es un niño portador. ¿Cuál es el resultado del ELISA que me va a decir, está con un cuadro agudo? ¿El qué? Ya, entonces hablamos de un curso agudo, hablamos de IgM positivo. Y si me dice, es un IgG positivo, está de portador y al mismo tiempo puede encontrar los quistes en el coproparasitológico, ¿no es cierto? Entonces, debemos recordar que el portador hay que esperar que se manifieste clínicamente para hacer el tratamiento. Y si encontramos los trofozoitos, eso nos va a permitir hacer el tratamiento. Y cuando hablamos del tratamiento, una vez que se ha diagnosticado por laboratorio, vamos a hablar que en el sistema público, el de primera línea, vamos a manejar el metronidazol. ¿Cuál es la dosis del metronidazol para una amebiasis? 50 miligramos kilo peso cada 8 horas. Cada 8 horas, ¿por cuánto tiempo? 7 días, a 10 días muchas veces, ¿no es cierto? Entonces hablamos, pero ¿qué es lo que pasa con el metronidazol? Es un medicamento que tiene un sabor demasiado feo y el niño no va a lograr ingerir, entonces vamos a hacer un mal tratamiento. Entonces la mamá va a volver a los 2 días, lo está vomitando todo, no acepta el medicamento, entonces tiene que darle una solución y ahí la solución va a ser el cefnidazol. La dosis del cefnidazol, 30 miligramos kilo peso. Podemos darle dosis única o podemos dividir en 2 dosis, pero un solo día. Entonces hablamos de un tratamiento corto, ¿no es cierto? Pero en algún momento en el sistema no tenemos cefnidazol, si la mamá puede comprarse, perfecto. Pero lo otro medicamento que disponemos en el sistema público es la nitazoxanida, ¿no es cierto? Que si bien que se considera que es un antiparasitario polivalente y dentro de sus parásitos también está incorporada la ameba. ¿Cuál es la dosis de la nitazoxanida? 15 miligramos cada. Siempre cuando hablemos de medicamentos, siempre recuerde, nombre, dosis, intervalo, tiempo. ¿Sí? Es la norma para el manejo del paciente.
Entonces, si hablamos de la nitazoxamida, va a ser 15 miligramos cada, fraccionada en realidad cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? 3. Por 3 días. Entonces, tenemos la opción del tratamiento dependiendo de la condición de cada niño. Cuando ya estamos hablando de la prima hermana de la ameba, que es la Giardia lamblia, que también es un protozoario, que también va a tener las dos formas de presentación. Hablamos de la forma de portador, estamos hablando de la forma infestante, que es el quiste, y de la forma patógena, que es el trofozoito. Cuando estamos hablando del quiste, se dice que este quiste va a ser binucleado, pero también existen los tetranucleados, pero no tienen división binaria. Por lo tanto, un trofozoito con 2 núcleos va a dar, un quiste con 2 núcleos va a dar 2 trofozoitos, y si tiene 4 quistes va a tener 4 trofozoitos, dependiendo del número de trofozoitos. No es resistente a la cloración, o es resistente. Es resistente a la cloración, por lo tanto, riesgo de contaminación con agua, pero no es resistente al ácido y no deja inmunidad. Por lo tanto, si no es resistente al ácido, entonces la barrera natural del sistema digestivo va a condicionar en algún momento a prevenir una giardiasis, ¿sí? Cuando ya estamos hablando del trofozoito, el trofozoito se caracteriza porque tiene una forma piriforme, que tiene unos flagelos que le dan muy rápido movimiento, que parece que tuviera 2 ojitos, y en la cara ventral tiene un disco, el disco ventral. Por lo tanto, este disco ventral es el responsable del efecto que vamos a buscar en el intestino. Entonces, el hábitat de la Giardia lamblia no va a ser el intestino grueso, va a ser el duodeno. En el duodeno, por el efecto de este disco ventral, su característica va a ser, se va a adherir al epitelio, yo lo asemejo como una cortadora de pasto, o sea, se adhiere, aplana vellosidades, salta a otro lado, aplana vellosidades. Entonces, el efecto directo de una giardiasis es efecto mecánico por acción directa en el epitelio duodenal. Entonces, si estamos hablando qué es lo que vamos a ver esto, ¿no es cierto? Hay aplanamiento de vellosidades. Entonces, que si bien es un parásito que se va nuevamente a dar contaminación por la boquita, y la transmisión también puede ser orofecal, habitate del duodeno. ¿Por qué en el duodeno? Porque es un medio alcalino y su preferencia de este parásito es la alcalinidad. Va a desarrollar 2 a 4 trofozoitos dependiendo del número de núcleos y su efecto es mecánico. Si hablamos de efecto mecánico, decimos que la responsable de la clínica de este parásito va a ser precisamente ese aplanamiento de vellosidades, porque con condiciones, si estamos hablando de aplanamiento de vellosidades, lo que nos va a llevar a condicionar una deficiencia enzimática de las enzimas digestivas y la lactosa si es un niño que está dependiendo de la leche. Por lo tanto, si estamos considerando, por ejemplo, que un niño menor de 6 meses que solamente toma leche y se ha contaminado con una giardia, la mamá, ¿qué relato me va a dar? Toma leche y ese ratito hace diarrea. ¿Por qué? Porque se va a establecer la intolerancia a la lactosa, que es transitoria. ¿Por qué? Porque se ha dado aplanamiento a las microvellosidades. Pero también se van a dar la deficiencia de otras enzimas digestivas, por lo tanto los alimentos no se van a poder digerir ni procesar en el duodeno. La consecuencia de esa falta de procesamiento o falta de digestión de sus alimentos me va a condicionar a la producción de un síndrome de mala absorción. Quienes no se absorben son carotenos, folatos, carbohidratos, grasas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si estamos hablando de un síndrome de mala absorción, la mamá, ¿qué me va a decir si estamos hablando de un niño con giardiasis? Comer y enterito está eliminando los alimentos, ¿no es cierto? Y como médicos, ¿qué término le damos a esas deposiciones con restos alimentarios? Lienterias. Entonces, las deposiciones lientéricas en una giardia es lo caracteriza por la afección duodenal. Y cuando hablamos de la clínica, decimos, como ha aplanado las vellosidades, puede ser que al inicio, si nosotros hacemos el diagnóstico precoz, vamos a cortar ese ciclo y vamos a curar esa giardiasis. Pero muchas veces se da un ciclo repetitivo, porque no hemos diagnosticado y no hemos tratado adecuadamente, entonces tiene el riesgo de prolongarse hasta a más de 3 semanas, por lo tanto tenemos la posibilidad de un curso agudo y un curso crónico. ¿Qué es lo que pasa si estamos indicando de que los alimentos no se absorben? ¿Esos alimentos se van a procesar o no? No se digieren, ¿no es cierto? Como consecuencia se fermenta, y si damos una fermentación a ese intestino, que produce exceso de gases, y el exceso de gas produce distensión abdominal, ¿no es cierto? Entonces la característica va a ser esta distensión abdominal, va a condicionar a que haya aumento del peristaltismo, lo que se traduce con un dolor abdominal. En algún momento puede presentar vómitos porque la localización es duodenal, pero algo que debemos recordar que es sin fiebre.
¿Por qué es importante considerar que es sin fiebre? Porque esto me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial por las mismas características con otro agente infeccioso. ¿Cuál es el otro agente que va a estar en relación de diagnóstico diferencial específicamente con la yardiasis? Viral. Virus, un rotavirus, un adenovirus, ¿no es cierto? Que me va a dar el adenovirus más sintomatología respiratoria y el rotavirus fiebres elevadas. Por eso condiciona que no tiene fiebre. Algo que debemos recordar que va a cumplir las deposiciones de las 3 A's. Van a ser deposiciones líquidas. La relación es posalimenta, en realidad toma leche, hace diarrea, come y hace su deposición. Entonces, es importante esa relación con posalimentación y cumple la característica de las deposiciones de las 3 A's. Es amarilla, es abundante y es ácida, ¿no es cierto? Entonces, por eso se la llama la diarrea de las 3 A's. Pero como es alta, nunca va a tener flemas, nunca va a tener sangre. Y su característica en los niños grandes principalmente es las deposiciones linféricas, ¿no? Como parte de la yardiasis. ¿Bueno? Si se ver en la clínica, nuevamente la yardiasis sospecha es clínica, el diagnóstico es laboratorial, entonces estamos hablando de un diagnóstico sospecha clínica y un diagnóstico laboratorial. Y como tengo que hacer un examen directo de las deposiciones, vamos a hablar del copo parasitológico, donde nuevamente nos va a dar la posibilidad de si encontramos solamente quistis, ese niño es portador. Y si encontramos un trofozoito, nos va a decir que está una yardiasis clínica. Entonces, los trofozoitos nuevamente me van a permitir hacer el tratamiento correspondiente. Y aquí también se maneja el estudio inmunológico, porque es un protozoario, donde revisa, me puede dar la IgM o IgG, que me permite diferenciar si es portador o es una yardiasis activa. ¿Sí? Bueno, he diagnosticado y hago el tratamiento, entonces ahí vamos a manejar los mismos medicamentos porque es un protozoario. La diferencia única que tenemos es que en el metronidazol, como no es un parásito muy agresivo, vamos a bajar la dosis, ¿cierto? Vamos a hablar de una dosis de 15 a 30 miligramos por kilo de peso, ¿no es cierto? Manejamos cada 8 horas, pero el tiempo de administración van a ser 5 días. Pero en algún momento vamos a hablar también del, aquí el error de transcripción, ¿ya? Ceftriaxona, que es la misma dosis que una mediasis, la nitazoxamida es la misma dosis que una mediasis, pero ahí añadimos otro medicamento que en el Brasil hay mucho antidiarreico con furazolidona, precisamente por la superinfestación de asca o de yardias, y manejamos furazolidona, dosis de 7 miligramos kilo peso cada 8 horas durante 7 días. Entonces, una vez sospecha clínica, diagnóstico laboratorial y directamente se trata. Cuando ya entramos a los parásitos, que son gusanos, vamos a decir, el que es más característico es el Ascaris lumbricoides, ¿no es cierto? Ascaris, decimos, es esta característica, ¿no es cierto? Y va a tener un ciclo biológico que va a establecer, por ejemplo, se va a dar la contaminación de alimentos por la ingestión de huevos, con verduras crudas o agua cruda, ¿no es cierto? Una vez que se ha ingerido los huevos, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a migrar, tiene que luchar también para vulnerar la barrera de defensa, porque el medio ácido es un punto de bloqueo de este parásito. Entonces, si logra atravesar ese intestino, se va a ir a localizar al intestino delgado. Y en el intestino delgado va a eliminarse de los huevos la larva fibrariforme. Entonces vamos a decir la eclosión en el intestino delgado. Pero ese parásito es inmaduro, necesita madurar, y para su maduración, ¿qué necesita? Oxígeno, principalmente, antes que alimento. Entonces, para buscar oxígeno, ¿qué parte de nuestro organismo tiene mayor concentración de oxígeno? Pulmón. Entonces, este parásito va a tomar la circulación, va a ir y va a migrar directamente hasta pulmón, dándonos primero ciclo hemático, cuando va a pasar del intestino delgado hacia la circulación, luego va a buscar la oxigenación, va a llegar hasta el pulmón, pero en el pulmón, ¿qué va a condicionar? Va a producir un proceso inflamatorio, porque cualquier agente extraño en los alvéolos ya significa manifestaciones respiratorias. Entonces el niño va a toser, ese niño va a producir inflamación a nivel de los alvéolos y eso va a condicionar a que presente sintomatología respiratoria. Como se está dando proceso, alteración de inflamación de los pulmones o de los alvéolos, en este caso, que condiciona que cuando los juntemos vamos a encontrar crépitos, entonces vamos a pensar que es una neumonía. Pero nuevamente ahí entra la posibilidad de diferencia etiológica, ¿no es cierto? Si estamos hablando de bacteria o estamos hablando de parásitos, vamos a encontrar sintomatología de tos productiva, vamos a tener crépitos aislados en pulmones, pero ¿qué me va a decir? Que posiblemente sea un parásito. Nuevamente ahí interviene la fiebre. La fiebre, no se olviden que es un mecanismo de defensa que nos está avisando que está haciendo ese organismo invadido, sea por virus o bacteria. O sea, el virus y la bacteria da fiebre, el parásito no. Entonces este niño va a tener clínica respiratoria, pero sin fiebre.
Una vez que ha logrado ese parásito madurar, necesita alimentarse. Entonces, como su base nutricional del Ascaris lumbricoides va a ser la ingestión de hidratos de carbono, entonces, ¿qué va a hacer? Del pulmoncito va a sentir el olor de los hidratos de carbono, va a migrar por los bronquios, va a llegar hasta faringe y va a tomar el esófago para dirigirse al sistema intestinal, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente entra en el sistema intestinal, y cuando está en el intestino ya estamos hablando de parásitos maduros, hembras maduras, donde van a empezar su trabajo a la ovipostura. Una vez que se ha dado la ovipostura, va a tener la eliminación de los huevos a través de las deposiciones, contaminación del medio ambiente, y nuevamente entramos en ese ciclo biológico, ¿no es cierto? Entonces, los momentos en que vamos a poder considerar la posibilidad de diagnóstico en estos parásitos van a ser primero, ¿no es cierto? No nos vamos a dar cuenta cuando ha ingerido alimentos con huevos. Donde nos vamos a dar cuenta es cuando ya tiene sintomatología respiratoria. Entonces, toda vez que tenemos un niño que está con síntomas respiratorios, vamos a tener crépitos aislados, pero no tiene fiebre, mismo sacándole radiografía, vamos a tener focos chiquitos. Entonces, le voy a pedir un hemograma porque tengo sospecha y me va a dar eosinofilia, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la fase neumónica, que si bien va a dar sintomatología respiratoria, que estamos sospechando de una neumonía que se la llama eosinofílica o síndrome de Loeffler. ¿Por qué? Porque los eosinófilos van a estar aumentados, 7, 8, 10 eosinófilos. Entonces, en todo paciente que tiene una posibilidad de diagnóstico de neumonía, siempre se pide por rutina un hemograma, ¿no es cierto?, para identificar si es virus, si es bacteria o si es parásito. Entonces, en ese caso nos va a dar un aumento de eosinófilos, lo que me va a caracterizar como una neumonía eosinofílica. ¿Cuánto tiempo se mantiene ese parásito en pulmón? Aproximadamente de 10 a 12 días, para después, una vez que ha logrado madurar en ese periodo, va a migrar al sistema digestivo para tomar el intestino. Dependiendo si son pocos parásitos, vamos a condicionar de que ese parásito, o sea, el niño no va a tener síntomas, ¿no es cierto? En algún momento puede dar sintomatología cuando tenga exceso de parásitos. Y la sintomatología que va a manifestar es dolor abdominal, puede haber náuseas, vómitos, pero principalmente su característica va a ser diarrea. ¿Y por qué el niño tiene tendencia a perder peso? Porque si el parásito se lo come, el hidrato de carbono que el niño está ingiriendo, entonces va a depender obviamente el número de parásitos para determinar la pérdida de peso. Pero algo que característica, va a haber meteorismo, pero algo que caracteriza ese parásito es la geofagia. ¿Qué es la geofagia? Comer tierra. Entonces, muchas veces ustedes van a ver niñitos que están agarrando terroncitos de tierra y meten a su boca, y mamá dice, está comiendo tierra. Piensen en Ascaris lumbricoides, porque dentro de su ciclo biológico, el parásito al niño le pide tierra, por eso se da la característica de la geofagia. Bueno, ahí tenemos los parásitos, ¿no es cierto? Y ahí decimos, ¿serán pocos parásitos o serán muchos parásitos? Porque en el Ascaris lumbricoides tenemos que ver si el diagnóstico va a ser una infestación simple de Ascaris o es una superinfestación. Entonces, cuando estamos hablando de que el Ascaris, ahí me voy a preguntar, ¿no será una superinfestación? Porque una superinfestación me va a llevar a una complicación que es la obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En un niño que vamos a tener esa sintomatología, seguramente le vamos a pedir un coproparasitológico. Si el coproparasitológico me va a reportar huevos de Ascaris lumbricoides, ¿qué diagnóstico le voy a dar? Ascaridiasis común o ascaridiasis no complicada. ¿Por qué? Porque me está diciendo, hay unos cuantos que están ahí, pero no están complicados. Pero ¿qué pasa si ese niño tiene muchos parásitos en el intestino? Ahí vamos a considerar la superinfestación de Ascaris. ¿Por qué es importante? Porque si hablamos de superinfestación de Ascaris, ¿qué condicionamos? Que si nosotros, y eso va a depender también del tratamiento, ¿no es cierto? Que ese número elevado de Ascaris, ¿qué es lo que van a hacer? En algún momento se van a conjuncionar y van a formar el ovillo de Ascaris. Entonces, ¿por qué depende si cuándo vamos a diagnosticar y diferenciar si es una ascaridiasis común o es una superinfestación? Una ascaridiasis común es cuando en el coproparasitológico vamos a encontrar huevos de Ascaris. Esa ascaridiasis común. ¿Eso qué me permite? Hacer tratamiento con medicamentos comunes, vamos a decir, como el mebendazol. El mebendazol vamos a dar 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Ustedes me dirán, ¿y por qué no decimos kilopeso? O sea, este medicamento no se maneja kilopeso. Es el mismo tratamiento de un niño pequeño o un adolescente o un adulto grande. ¿Por qué? Porque la acción del mebendazol es exclusivamente intraluminal, o sea, es veneno para el parásito, no es impactante para el ser humano, ¿no? Entonces, por eso es que se maneja el mebendazol, y como son unos cuantitos, van a ingerir ese parásito, se van a morir y van a ser eliminados, ¿no es cierto? En las ascaridiasis común. Lo mismo se maneja el albendazol, pero ahí vamos a manejar ya de dosis
10 miligramos kilopeso como dosis única. Entonces, en una ascariasis común manejamos el mebendazol y el albendazol. ¿Cuándo voy a sospechar de una superinfestación? Cuando la mamá venga y dice, por su nariz ha eliminado parásitos, por su oído ha eliminado parásitos. Estamos hablando de eliminación por orificios naturales. Puede ser nariz, puede ser boca, puede ser oídos, por región anal. ¿Y qué es lo común? Que la mamá traiga en una botellita y nos muestra, ha botado esto, hijito. Entonces, toda vez que tengamos el antecedente de eliminación de parásitos, vamos a pensar en una superinfestación. ¿Por qué? Porque eso me dice, manejen un tratamiento específico, que es el pomato de pirantel. ¿Por qué manejamos el pomato de pirantel? Porque es un medicamento que primero tiene una acción neuromuscular y después produce la muerte del parásito, ¿no es cierto? Entonces, si estamos diciendo que la complicación de una superinfestación de Ascaris va a ser que haya un ovillo de Ascaris, entonces, al darle el pomato de pirantel, primero nos estamos paralizando. Entonces, ese parásito va a comer y se va a elongar, se va a volver longilíneo y se va a morir y se va a eliminar de esa manera. En cambio, si le voy a dar el mebendazol, ¿qué va a pasar? Va a ingerir el parásito y como medio de protección, toditos se van a juntar y me van a hacer un ovillo de Ascaris como complicación, y para resolver ese cuadro tengo que operar a ese niño, ¿cierto? Entonces, por eso, toda vez que tengamos sospecha por eliminación de orificios y digamos es una superinfestación, vamos a manejar pomato de pirantel a una dosis de 10 miligramos por kilo de peso y dosis única. Es un tratamiento simple, ¿cierto? Y ahí vamos a observar y vamos a ver cómo se elimina la multiplicidad de Ascaris. Tenemos obligación ante una sintomatología respiratoria y el hallazgo de crépidos, sacar una radiografía, y tenemos un infiltrado leve asociado esto a un hemograma que me va a decir eosinofilia. Entonces decimos es una neumonía eosinofílica o síndrome del Left. Cuando hablamos de las mucinarias o el necatoriasis, hablamos de dos parásitos que tienen una similitud en su estructura. Hablamos del necator americano y del ancilostoma duodenal. ¿Por qué se diferencian estos parásitos? Por eso le han dado el nombre necator americano, porque alta incidencia tenemos en las Américas. A diferencia del ancilostoma duodenal, tenemos alta incidencia en los países desarrollados. Estructura es muy similar y el efecto que vamos a tener nuevamente, entramos a un ciclo biológico donde dice, ¿no? Toda vez que este niño se contamine, pero la contaminación no es por los alimentos. ¿Por qué? Porque el ciclo biológico es una vez que ha ingresado al organismo. ¿Y por dónde ingresa? Por los pies del niño. Utiliza la piel del niño para ingresar. Una vez que ha ingresado por los piecitos, va a tener un ciclo. Aquí no está un ciclo hemático. Después del ciclo hemático va a tomar la forma pulmonar, pero por donde haya ingresado nos va a avisar porque van a desarrollar unas pequeñas pústulas, si quieren, muy pruriginosas. Entonces la fase cutánea, que va a ser el ingreso de este parásito por el pie, generalmente cuando el niño o el adulto están dando sin zapatos, va a ingresar por ahí, va a tomar el ciclo a nivel de la circulación. Luego tenemos el ciclo pulmonar y luego, una vez que ha madurado en el pulmón, va a entrar a la fase intestinal para nuevamente entrar en ese ciclo biológico. Momentos en que vamos a diagnosticar es cuando veamos que un niño tiene lesiones pruriginosas en la planta del pie, por ejemplo. Entonces ahí es una sospecha con pápulas, vesículas y pústulas que se pueden presentar. Si a consecuencia de este tipo de lesiones, más o menos a los 2-3 días, empieza con sintomatología respiratoria, sin fiebre y con la evidencia nuevamente de que hay crépitos aislados, ya pues estamos pensando la relación de ingreso por el pie y la sintomatología con manifestación neumónica. Entonces hablamos nuevamente de síntomas respiratorios tipo neumonía con el síndrome de Loeffler o neumonía eosinofílica. ¿Cuánto tiempo se mantiene? Lo mismo, necesita 10-12 días para su maduración, luego va a migrar por los bronquios, va a entrar al esófago. ¿Por qué? Porque su hábitat es el duodeno, por eso se le ha dado anquilostoma duodenal. Entonces va a tener unos escólex que le va a permitir fijarse en el duodeno. Pero ¿cuál es su base metabólica de una mucinaria o un anquilostoma? Es hematófago exclusivo, por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingerir sangre del niño. Se dice que cada mucinaria va a ingerir 0,5 cc por día. Y si estamos hablando de que va a ingerir de un lado y va a ingerir de otro lado, va a dejar ulceraciones que eso van a permitir la eliminación y va a mostrar muchas veces melena. Entonces, como se localiza en el duodeno, va a tener dolor en el epigastrio, puede estar relacionado con náuseas y vómitos, pero estamos hablando de una pérdida crónica de sangre. Entonces, ¿cuál va a ser la complicación si tenemos un número suficiente de mucinarias? La anemia. Y como es pérdida crónica, va a desarrollar como complicación la anemia microcítica e hipocrónica, por pérdida continua, ¿no es cierto?
Diagnóstico, nuevamente todos los parásitos se van a diagnosticar y evidenciar con un copro parasitológico. Entonces vamos a pedir un copro parasitológico y el tratamiento, como es un helminto, entonces va a ser lo mismo, pero aquí la parasitología es bonita. Podemos hacer mebendazol a la misma dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, el albendazol 10 miligramos kilo peso, el tomotepirantil 10 miligramos kilo peso. Entonces en las funcionarias no necesito diferenciar o utilizar los 3 medicamentos. Cuando hablamos del Strongyloides stercoralis, nuevamente es un parásito que va a tener la característica de tener las dos etapas, tanto la fase extraintestinal como la fase intestinal. El ingreso de este parásito no va a ser con alimentos. Nuevamente se dice que una hembra madura va a tener la ovipostura en el intestino, va a eliminar los huevos ya larvados hacia el ciclo tierra extraintestinal, donde un medio tibio, caliente, el pasto, principalmente en lugares más cálidos, van a ser depositados en estos lugares húmedos. ¿Para qué? Para que eclosione la larva filariforme. Entonces ahí está listita para que el niño, cuando venga un pasto rico, vaya y se eche y le ingrese por cualquier lado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a producir? Va a ser esto, ¿no es cierto? Lo que se llama la larva currens, que es muy similar a la larva migrans. ¿Alguna vez han visto este tipo de lesiones? Son como surquitos que van a hacer en la piel y se van a mantener. Entonces, en el Strongyloides nos va a permitir hacer el diagnóstico inicial con la larva currens, la presencia de este tipo de lesión, para después, una vez que ha tenido el número suficiente, va a migrar al sistema circulatorio, nuevamente necesita madurar, va a ir al ciclo pulmonar y finalmente, nuevamente, una vez maduro, llega al ciclo intestinal. Por lo tanto, en esta patología nuevamente estamos con el mismo ciclo biológico, ¿no es cierto? Entonces hablamos de que el ingreso va a ser por la etapa fase cutánea, va a desarrollar pápulas, va a desarrollar la fase pulmonar con el síndrome de Loeffler, va a migrar al intestino, pero no hay otra complicación, o sea, es un parásito benigno que puede en algún momento, cuando hablamos de exceso de parásitos, producir náuseas, vómitos, diarrea, generalmente son asintomáticos, y la parasitología nuevamente es bonita, ¿no? Le voy a pedir un copro parasitológico, voy a encontrar huevitos de Strongyloides stercoralis y después hago el tratamiento con los mismos medicamentos, con las mismas dosis, mebendazol, albendazol y tomotepirantil. Cuando hablamos del esquistosoma manzoni, hablamos de un parásito que es un poquito dañino, vamos a decir por qué. Porque este parásito se caracteriza porque también es un gusano, pero se lo llama el parásito de las aguas dulces y el parásito del nadador. ¿Por qué? Porque nuevamente este parásito se caracteriza porque va a tener la forma madura en el intestino, va a ser eliminado por las deposiciones, también son resistentes al calor y por el viento va a llevar a las acequias a las piscinas. Es resistente a la cloración, por lo tanto va a vivir feliz en las piscinas, va a vivir felices en los ríos. En cuanto un niño vaya y empiece a nadar en estos lugares, ¿qué va a condicionar? Aparentemente no le va a pasar nada cuando se bañe, pero después de 1 o 2 días va a empezar a tener lesiones a nivel de piel que nos está avisando con el antecedente. Por eso se lo llama el parásito del nadador o de las aguas dulces. Nuevamente estamos hablando de que estos huevos larvados tienen su fase extraintestinal. ¿Dónde están? En el agua, ¿no es cierto? Aprovechan que el niño está nadando para ingresar, para manifestar en su forma cutánea. Después, como necesita madurar, va a necesitar ciclo circulatorio, va a llegar al pulmón, va a desarrollar nuevamente el síndrome de Loeffler, para después nuevamente migrar al intestino. ¿Qué complicación tenemos con este parásito? Que si bien tenemos el antecedente de que el niño ha ido a bañarse, ahí no me van a dejar lesiones papulares muy pruriginosas. Después de 2 o 3 días de ese tipo de lesión va a presentar sintomatología respiratoria con una neumonía eosinofílica. Posteriormente toma el sistema digestivo, va a marcar la fase intestinal. Si marca la fase intestinal, el niño va a estar sin ningún riesgo. Pero ¿cuál es el problema de este parásito? Que no solamente va a ser eliminado por el sistema digestivo a través de las deposiciones, sino también va a migrar al riñón. Entonces, este parásito se caracteriza porque va a producir muchas veces cuadros dolorosos por cuadros obstructivos a nivel del riñón. Y de hecho, si estamos hablando de que tomó el riñón, va a migrar y va a migrar a la vejiga. Va a vivir en la vejiga, va a madurar en la vejiga, si es que va a mantenerse maduro en la vejiga. Por lo tanto, toda vez que tengamos un copro parasitológico positivo para este parásito que es el Schistosoma manzoni, tenemos obligación de pedir un examen general de orina para ver si no está en orina. ¿Por qué? Porque si vamos a encontrar en el examen general de orina huevos de este parásito, me va a decir cuídense porque este parásito es predictor del cáncer de vejiga, porque tiene la capacidad de producir degeneración de la mucosa vesical. Entonces, en estos casos es importante hacer un tratamiento no solamente con los
medicamentos parasitológicos. Entonces, como hemos dicho, no todos los parásitos se diagnostican a través del coproparasitológico huevos, pero si tengo el antecedente de diagnóstico positivo, obligatorio pedir de orina. Si estamos hablando de que se encuentra en orina, entonces ya me está diciendo cuiden ese riñón, y en la forma de tratar cuando hay inflamación renal fuera del medicamento parasitológico, que es el praziquantel, vamos a utilizar corticoides. El praziquantel es un medicamento que es mucho más agresivo, vamos a decir, para este parásito. La dosis va a ser 25 miligramos kilo peso, va a ser dosis única. Pero si ese niño tiene huevos a nivel renal, fuera del praziquantel tenemos que darle un corticoides, y el que más se utiliza es la prednisona, ¿no es cierto? A dosis de 1 miligramos kilo peso durante periodos de 15 días, a veces más dependiendo de la manifestación clínica. Entonces la asociación de corticoides en la vía urinaria hacia el praziquantel me va a permitir resolver ese cuadro y evitar ese factor de riesgo que es la degeneración o el cáncer de vejiga. Cuando hablamos del tricocéfalo, ¿quién no lo conoce al trichuris? Todos hemos escuchado decir, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica clínica de un trichuris? Que si bien conocemos que este parásito no tiene fase extraintestinal, es exclusivamente entérico, va a ser ingerido con alimentos contaminados, su hábitat va a ser intestino grueso, pero principalmente rectos sigmoides. Entonces, si estamos hablando de la mucosa fecal, su característica va a ser que va a producir pequeñas ulceraciones en la mucosa fecal y un proceso inflamatorio. Esas deposiciones, como hay ulceraciones, me van a mostrar la presencia de sangre, pero la característica es que si bien en algún momento hemos hablado de una disentería mediana, la disentería mediana se caracteriza porque en las deposiciones va a presentar estrías de sangre solamente, ¿no es cierto? Si estamos hablando del trichuris, va a mostrar gotas de sangre roja rutilante, o sea, sangre fresca que va a eliminar en sus deposiciones. Por lo tanto, esas deposiciones sanguinolentas son la característica del trichuris. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que se produce? Como es un proceso inflamatorio de todo lo que es la mucosa fecal, esa inflamación también va a comprometer a los órganos fijadores de la ampolla rectal. Por lo tanto, si es que se da esa inflamación, va a producir laxitud de esos tejidos de fijación. Por lo tanto, cuando ese niño, como su característica también es relacionada con deposiciones sanguinolentas más pujo, cuando pujo, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a salir el recto sigmoides. Entonces la complicación que esperamos con este parásito es el prolapso rectal. Menos mal que es de fácil reducción, porque se agarra con una mano con glicerina o con lo que tengamos, se reduce, entonces se va a volver a la reducción fácil, ¿cierto? Entonces hablamos de prolapso rectal, pero este antecedente de deposiciones sanguinolentas con la complicación en algún momento de prolapso rectal nos va a decir cuidado, hay trichuris. Como es pérdida continua nuevamente de sangre, también nos va a dar la complicación de una anemia microcítica hipocrómica, y puede haber relación de pérdida de peso y llevarlo a una desnutrición. Por lo tanto, si es un parásito, de nuevo es un parasitológico, vamos a encontrar el huevo, y el tratamiento de nuevo es buenísimo: mebendazol, albendazol y pomatopirantel con las mismas dosis. ¿Quién ha escuchado del enterobius vermicularis? Que se lo llama como nombre común al enterobius, el trichuris. ¿No es cierto? Trichuris, ¿no es cierto? Hablamos es el enterobius vermicularis, ¿no es cierto? ¿Qué consideramos? Que solamente tiene un ciclo biológico. Nuevamente se va a dar con la complicación con la ingesta de estos alimentos contaminados. Va a tener exclusivamente ciclo intestinal. Una vez que se ha dado la multiplicación en el intestino delgado, sabemos que en este parásito la diferencia es que la hembra es grande y el macho es más pequeño. Entonces, esta hembra, su hábitat va a ser el intestino grueso. ¿Por qué tiene preferencia por ese intestino grueso? Porque la forma de ovipostura de la hembra nunca va a ser intestinal. Entonces, esta hembra va a buscar orificios externos para poner la ovipostura. ¿Alguna vez han visto los huevitos de sapo ustedes? ¿Nunca? Son unos puntitos negros con una espuma blanca. ¿Nunca viste en una laguna? ¿Alguna vez alguien ha debido ver? Entonces es una similitud de esta ovipostura, porque van a ser los huevitos unos puntitos negros con una espuma blanca. El problema es que como esa espuma blanca tiene la capacidad de mantener unidos esos huevos, también su característica es que va a ser muy irritativa. Y como la hembra va a tener una ovipostura externa y el periodo de la noche, ¿qué es lo que va a pasar? El niño va a tener un prurito nocturno, prurito anal nocturno. Por eso la mamá que dice, ay, mi hijo no duerme bien, es demasiado inquieto, precisamente porque descuece. O hay prurito anal y el niño va a manifestar con síntomas respiratorios o neurológicos. ¿Sí? Es el oxiurius, sí. Es característico, ¿no? El trichurias es sangre, el oxiurius es enterobius vermicularis.
Entonces, si consideramos este hábitat y la ovipostura externa, no solamente se va a conformar en poner los huevos en la región anal, sino donde además va a poner, puede migrar buscando otros orificios y puede poner los huevos en la vagina si es niña. Le va a producir como complicación una leucorrea con prurito, por lo tanto ahí nos está dirigiendo que hay ese parásito. Y no solamente se conforma con tomar la vagina de esa niña, puede migrar hasta las trompas. Por eso se dice que es el parásito que me da sintomatología ginecológica, porque puede dar hasta nexitis, ¿no? Como una complicación. Diagnóstico. ¿Será que el copro parasitológico me va a servir? ¿Por qué no? No sabemos, es que no elimina los huevos. Es que si estamos hablando de ovipostura, y la ovipostura es en región anal o región vaginal, y es nocturna, entonces tenemos que utilizar lo que se llama la cinta de Graham, o swab anal, que se llama, que es como un scotch, que se le pone a la niña desde la región anal hasta la región vaginal. Como la ovipostura es nocturna, entonces se le adhiere ese tipo de scotches, más o menos que es un material especial, entonces ya al día siguiente eso se retira y se visualiza directamente en el microscopio y ahí vamos a ver los huevitos de este parásito, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de la cinta de Graham y nuevamente la parasitología es bonita, ¿no? Mebendazol, albendazol, como antipirantel en las dosis que hemos mencionado. Cuando entramos ya a otros parásitos que son un poquito más agresivos, hablamos de la tenia diminuta o Heminolepsis nana. Se llama tenia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se caracteriza? Porque va a haber un alimento especial que va a llevar a la contaminación y se dice que los alimentos de mar tienen alto riesgo de contaminación. Este parásito va a ser ingerido con los huevos a través de sus alimentos, va a desarrollar el parásito en el intestino y de preferencia se va a dar la maduración en el intestino delgado, aunque después va a migrar al intestino grueso para ponerlo en postura. ¿Por qué inicialmente vive en el intestino delgado? Porque su metabolismo basal es ingerir la B12 de todo el alimento que el niño tiene. Entonces necesita madurar. Entonces se mantiene en el duodeno precisamente para seleccionar este alimento y por eso es que al niño no le permite ya disponibilidad de este tipo de vitamina. Vamos a hablar de vitaminas de ácido fólico, B12. Entonces, ¿qué es lo que condiciona si ese niño tiene deficiencia de B12? Anemia megaloblástica. Entonces, cuando hablamos de anemia dijimos, ¿no? Hay un solo parásito que me va a desarrollar una anemia megaloblástica y esa es la Heminolepsis nana. Entonces, por la deficiencia o el consumo alto del parásito de la B12 y deficiencia en el niño. Entonces, ¿qué hacemos? Este parásito no es muy molestoso. En algún momento la mayoría son asintomáticas si tienen mucho parásito. Como cualquier otro parásito puede dar vómitos, diarrea, dolor abdominal, pero su complicación es la anemia megaloblástica. Nuevamente, como confirmación de presencia de este parásito, vamos a pedir el copro parasitológico y en el copro vamos a ver no el parásito entero, sino los huevos. Entonces me permite hacer tratamiento, pero ahí estamos hablando de que es una tenia diminuta. Entonces ya no voy a utilizar las dosis convencionales. Entonces una Heminolepsis nana vamos a manejar el albendazol, pero el albendazol si bien era 10 miligramos kilo peso dosis única, para una Heminolepsis nana vamos a manejar 10 miligramos durante 3 días, prolongo tratamiento. Cuando hablo del manejo del mebendazol, era una dosis para otros parásitos 100 miligramos kilo peso. Para la Heminolepsis vamos a duplicar la dosis a 200 miligramos cada 12 horas por 3 días, pero el medicamento de elección para este parásito nuevamente es praziquantel, vamos a manejar a 25 miligramos kilo peso como dosis única, entonces de preferencia el praziquantel. Algo que nos lleva siempre a complicaciones es la tenia sólida, ¿no es cierto? Y la tenia sólida se caracteriza porque ¿quién es el portador de esa tenia? El cerdo, las carnes mal cocidas. ¿Alguna vez ustedes han visto una carne donde han partido y han visto unos puntitos blancos por ahí? Este es el cisticerco, ¿no es cierto? Por lo tanto, toda vez que se adquiere una carne de cerdo, siempre tenemos que tener la condición de un sello de seguridad de control y cuando se corte, pues que no hay esos puntitos, porque ese es el riesgo de contaminación. En algún momento el alimento que es de uso muy frecuente y a todo, aquí no le gustan las fresas, la frutilla. Y la frutilla es punto de contaminación de la tenia sólida, por eso se dice que toda vez que ingiramos frutilla hay que desinfectarlas, ¿no es cierto? Por ese riesgo. Y si estamos hablando de algo que seguramente a ustedes les gusta, el chorizo criollo, ¿no es cierto? Bueno, algunos vamos a decir que les gusta. ¿Qué es lo que pasa? Si son chorizos que no son garantizados, ¿qué hacen? Es carne de cerdo, es carne teñida con ajíes y no sé qué cosas. ¿Y cómo sabemos si tiene o no tiene? Entonces también todo alimento de cerdo es riesgo de contaminación porque la carne es el medio de transmisión. En esos animales van a vivir hasta 1 año
Entonces, ¿qué característica tiene? La tenia solium, ¿dónde se va a establecer? Que si bien va a ingerirse a través de un proglótida que va a eclosionar, es un huevo, con migración de ese parásito a parásito vivo. ¿Dónde se va a dar su fijación? En el duodeno, ¿no es cierto? Entonces, su característica es va a tener unas prensas que se llaman scolex y se van a fijar en el duodeno. Por lo tanto, ¿qué significa eso? De que eso va creciendo la tenia. ¿Cuántos metros puede adquirir una tenia sólida, una tenia solitaria? 7, 10 hasta 14 metros, ¿no es cierto? Es el parásito más grande y su característica es que como ese parásito se va a mover y el lugar de fijación es el duodeno, el dolor siempre va a ser a nivel ¿de dónde? Decimos dolor de hambre, ¿no es cierto? Entonces, esa sensación que tenemos de que me está dando hambre, entonces la tenia produce eso. Entonces, su característica es ese dolor de hambre que el niño va a tener porque porta este parásito. Entonces, hablamos de, hay aumento del apetito. Como el parásito se lo come todo lo que el niño quiere, va a perder el peso. Cuando tenemos esa relación de probabilidad del laboratorio, un coproparasitológico que me va a dar el diagnóstico, pero además de ese dato clínico, el niño, la mamá va a decir, le duele mucho su cabecita, está demasiado irritable. ¿En qué pensamos si hemos confirmado una tenia a nivel intestinal? La cisticercosis, que de preferencia va a ser en el sistema nervioso central. Entonces, es importante determinar si esa tenia está a nivel intestinal o directamente está ya en el sistema nervioso central como una complicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un coproparasitológico, y es el coproparasitológico el que me va a definir la posibilidad de que haya podido migrar. ¿Cuál es el hallazgo del coproparasitológico en una tenia? ¿Qué encontramos? ¿Serán huevos? ¿Qué es lo que pierde una tenia? Se dice que a medida que va envejeciendo va perdiendo su colita. ¿Y la colita qué forma tiene? Tiene forma de barrilitos. Y dentro de esos barrilitos que se llaman proglótides están los huevitos autoinfestados. Entonces, si en un coproparasitológico me va a demostrar de que hay proglótides íntegras, me dice es en forma intestinal, eso me dice que hay que hacer tratamiento. Pero si esas proglótides están destruidas y fraccionadas, ¿qué me está diciendo? Como están cargados de huevos autoinfestantes, entonces posiblemente haya atravesado la pared del intestino, haya tomado el sistema circulatorio y ya me haya complicado el sistema nervioso central. Entonces es importante el coproparasitológico, la característica de los proglótides para decirme hay riesgo de contaminación o simplemente está en su fase intestinal. Cuando estamos hablando de tratamiento, una vez que se ha determinado la posibilidad de que haya una complicación del sistema nervioso central fuera del coproparasitológico, ¿qué obligación tengo si estoy relacionando con que ese niño tiene mucha cefalea e irritabilidad? ¿Qué debemos pedirle? ¿A través de qué se determina por la presencia de cisticercosis? Tomo. Entonces, todo niño que tenga un coproparasitológico que me está confirmando que hay proglótides fraccionadas, que tenga además síntomas de cefalea y irritabilidad, tengo obligación de pedir una tomografía, porque eso me va a definir si hay compromiso o no hay compromiso del sistema nervioso central. Porque si estamos hablando solamente de la fase intestinal o la etapa intestinal, vamos a hablar del manejo del praziquantel como dosis única. Nuevamente estamos hablando de 25 miligramos como dosis única. Pero si estamos hablando ya de un compromiso del sistema nervioso central, ¿qué me dice? Tienen que prolongar el tratamiento y vamos a manejar el praziquantel, pero estamos duplicando la dosis a 50 miligramos kilopeso por 15 días de una dosis única. O si no dispongo praziquantel, vamos a manejar el albendazol, que era una dosis de 10 miligramos, dosis única. En la cisticercosis vamos a manejar 15 miligramos por 28 días. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si esos cisticercos continúan en el sistema nervioso central, pueden producir focos irritativos con cefaleas importantes, migrañas importantes, e incluso por el daño pueden producir focos convulsivos, ¿no es cierto? Por eso que es importante, ante un diagnóstico de cisticercosis intestinal, demuestren que no es compromiso del sistema nervioso central. El tratamiento es súper fácil si estamos en la fase intestinal, pero también es un tratamiento que me garantiza y evitamos la complicación del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, así un repaso general de todo lo que son parasitosis. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, Dime. ¿cuándo para el niño, ao invés de estar